Es de todos. 99.5 FM. Continuamos con la mejor onda del parche, 10:13 de la mañana. Seguimos invitando a los parceros a que a través del 310-305-8810 nos cuenten cuál es esa mujer o esa historia de una mujer que los y las inspira para que se ganen una entrada a Macute. Y Derly, hoy tenemos a nuestra líder del parche, Abril Mara, joven, mezuna, líder animalista que tiene unos proyectos bastante interesantes y que nos acompañó en el parche. Abril, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, hola a todos los oyentes, muchas gracias por invitarme, estoy muy feliz de estar acá participando en el programa El Parche. Bueno, cuéntanos un poquito de quién es Abril, de cómo inicia todo este liderazgo que desarrollas en frente a estos temas animalistas y cómo has venido desarrollándolo a través de estos años. Bueno, pues yo soy una mezuna, egresada del Francisco Julián. Yo realmente estudié lenguas en la Javeriana de Cada, pero también tenía un gusto muy grande por la fotografía, entonces cuando me graduó de lenguas empiezo a estudiar fotografía. Durante este tiempo yo tenía que escoger una rama, como ustedes saben, de fotografía, de periodismo, de retrato, de producto, y yo me fui por la fotografía de naturaleza, de animales. Empecé a fotografiar ñeques, los guatines. Entonces desde ahí empecé como con el tema de los animales, a averiguar mucho sobre ellos, sobre las aves. Empecé a aprender mucho porque me empecé a relacionar con bastantes biólogos y empezó como mi amor y mi interés por los animales. Siempre ha existido gracias a mi familia. En mi familia mi tía, mi tío son personas del campo, toda su vida han trabajado en medio de la naturaleza, han hecho rescates y fueron mi inspiración. Ahorita que hablábamos de esa mujer que nos inspira, pensaba mucho en mi tía porque muchas cosas de las que yo hoy en día aplico con mis animales las aprendí de ella, cómo curar un animal, por ejemplo. Y bueno, ya cuando llega el 2020, pandemia, me contacta un amigo que estaba haciendo unas pasantías y me dice como: Abril, tenemos una bebé zarigüeya, es un neonato, pero estamos en pandemia, no lo podemos trasladar a ningún centro de rehabilitación. ¿Será que te gustaría recibirlo? Y yo pensaba, yo dije, ¿qué hago? Entonces le pregunté a mi tía, porque en mi casa solo somos mujeres y ella es la que manda. Entonces le dije, tía, ¿puedo recibir un runchito? Y ella, no, como un runcho, huele feo, eso no. Y yo lo recibí. Entonces, claro, al comienzo eso fue, mejor dicho, un poquito difícil, pero tuve mucho apoyo de mi mamá, mis primas, todas estábamos en la casa en pandemia. Y al comienzo, obviamente, yo desconocía muchas cosas sobre las zarigüeyas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues empezar a investigar, porque pues no se trataba de experimentar. Empecé a leer tesis, investigaciones, a contactarme con rescatistas de otros países. Empecé con una gente de México que se llama la Ruta del Tlacuache. Y en la Ruta del Tlacuache empecé a aprender muchas cosas sobre zarigüeyas, empecé a aplicarlas. Y lógicamente de manera empírica también aprendí muchas cosas. Esa primera zarigüeya se llamaba Viscolata y con Visky aprendí un montón. A él lo liberé, pero Viscolata regresó, se quedó viviendo ahí cerca de mi casa y fueron ya pues varios años hasta que Visky falleció. Pero como yo les conté, soy fotógrafa, entonces yo hacía mucha foto, las publicaba, la gente empezó como a ver las zarigüeyas de otra forma y de ahí me empezaron a contactar para hacer rescates. Entonces ya Abril, tengo una zarigüeya acá en mi casa que se metió, ¿qué hacemos? Entonces yo iba, las atrapaba y las liberaba en una zona apta para ellas, lejos de casas, de perros, de gatos. Y desde ahí empezó como esa labor. Abril, me parece maravillosa tu labor. Pues digamos que quiero resaltar que es súper chévere tener hoy una mujer, teniendo en cuenta que pues el tema del día es el Día de la Mujer. Y me surgió una duda súper grande y es cómo enfrentar al inicio eso que tú decías de que pues todos creemos que es un runcho, ¿sí? O sea, todos somos como, no, el runcho huele feo, ¿sí? Eso me surge pues primero que todo. Y segundo, pues después ya uno de tener una mascota, porque después de rescatarla, de darle comida, darle pues una vivienda, se convierte en una mascota. ¿Cómo es ese paso de pues luego ir y dejarla en su ecosistema y pues tener que casi que olvidarse de ella?
Bueno, pues sí, al comienzo fue un poco duro por el tema de un runcho, porque ustedes saben que a veces tienen un olor muy particular que es el almizcle. Pero olvidé mencionar algo y es que tiempo atrás, como 2 años atrás, mis tías habían encontrado también un runchito pequeño y ellas lo rescataron, lo tuvieron un par de semanas y después él se fue, se perdió. Entonces yo dije, bueno, no creo que sea tan malo si yo le doy una oportunidad a este. Y no olía feo ni nada. Eso sí me tocó trasnochar mucho porque son animales nocturnos. Estaba bebecito, entonces cada 2 horas había que darle de comer de día y de noche. Calentarle el agüita para que tuviera calor porque o si no se pueda morir de hipotermia. Entonces la verdad trasnochaba mucho. Económicamente también tocaba comprarle de todo, entonces era un poco pesado, pero a medida que pasó el tiempo y que fueron llegando más rescates, mis tías, bueno, mi tía que al comienzo estaba como muy no con las zarigüeyas, llegaba como, mire, le conseguí estos bichitos para su zarigüeya, le traje un mango para su zarigüeya, le traje una mandarina, entonces empecé a tener mucho apoyo de ellas. Cuando me llegaba una enferma, mi tía llegaba a ayudarme a hacer las curaciones, mi mamá, mis primas, entonces ya llegó el apoyo porque ellas se dieron cuenta que eran animalitos y que había que tener compasión con ellos. En cuanto a la liberación, claro, se sufre mucho, demasiado, lloré un montón. Cuando liberé a Viscolata, esa noche llovió, de hecho, entonces lloré más. Pero esa misma noche yo me levanté porque escuché a mis perritos haciendo mucho ruido y cuando me doy cuenta Viscolata había llegado a la cocina de mi casa, se devolvió todo ese trayecto y llegó allá. Entonces me di cuenta, comprobé algo, es que las zarigüeyas sí tienen muy buena memoria. Dentro de lo que yo leí, eso decían, que tenía muy buena memoria y lo comprobé. Lo liberé al siguiente día de nuevo y se perdió. Y yo como mamá angustiada lo busqué por todas partes y nada, hasta que una semana después lo encontramos. Entonces donde yo vivo está la casa, pero hay otra casa pegada que está vacía, está desocupada. Y ahí hay un sótano y Viscolata llegaba a dormir al sótano. Entonces ahí tenía ya su madriguera, él se traía sus mandarinas, una vez me trajo un sapo, bueno, traía de todo. Entonces era muy interesante verlo y mis perritas, las que tenían en ese momento, pues lo vieron crecer, entonces ella realmente incluso Viscolata era muy bravo, entonces él le gruñía a mis perritas y mis perritas le tenían mucho respeto. Se él iba y venía todo el tiempo, se pasaban de la vecina, tenía sus madrigueras. Entonces sí lloré mucho al comienzo, pero después ya como que me calmé. Y a medida que llegaron más y me tocaba liberarlos, pues ya uno entiende, uno deja de ser egoísta porque se comprende que es un animal silvestre, que tienen una función en el mundo y ellos necesitan controlar plagas, reforestar, tienen 1000 cosas que aportar a la naturaleza y si yo me quedo con ellos en cautiverio no estoy haciendo nada. Entonces yo siempre insisto, si tú vas a trabajar en este tipo de situaciones con animales silvestres, rescata, rehabilita y libera. Pero no te quedes con ellos a menos de que de pronto el animal tenga alguna condición que no permita que sea liberado. Pero siempre hago rescates, ahorita en un par de semanas voy a liberar unos que tengo que ya están para irse al monte. Bueno, tú nos contabas unos datos bastante interesantes sobre las zarigüeyas, este tema de esa retentiva, de esa memoria que tiene. Tú tienes también un canal de YouTube donde te dedicas a eso. ¿Qué te parece si mientras nuestros oyentes al 310-305-8810 nos mandan esos mensajes, nos cuentas algunos datos interesantes sobre las zarigüeyas que nos pueden ayudar o le pueden ayudar a nuestros oyentes como un poquito a dejar ese estigma frente a estos animalitos? Sí, claro que sí. Bueno, el canal de YouTube precisamente nació por eso, para informar a la gente, para educar a los niños y que estén informados sobre la importancia de la zarigüeya. Como nosotros sabemos, en muchas partes las matan por el tema de las gallinas, ¿no? Entonces yo siempre digo, bueno, pero es que el problema también es tuyo, porque tus gallinas son tu responsabilidad, y si tú no armas un buen galpón, sea una zarigüeya, sea una boa, sea un gavilán, hasta tu vecino va y te roba la gallina. Entonces es tu responsabilidad cuidar a tus animales de granja. Las zarigüeyas obviamente comen gallinas, comen pollos porque son presas fáciles, pero también comen ratones, comen serpientes, son inmunes al veneno de la serpiente coral, que es la serpiente más venenosa que tenemos en Colombia. Comen cazadoras y muchos insectos, les encantan las cucarachas, los alacranes, incluso un alacrán los pica y no pasa absolutamente nada. Los puede morder la coral y tampoco les va a pasar nada.
comen milpies, comen muchas plagas, lo que llamamos plagas, esos insectos, entonces hacen un muy buen control de plagas. También reforestan, entonces ellos van comiendo y a medida que comen a veces se tragan las semillas y en su tracto digestivo se empiezan a fermentar. Entonces, cuando ellos defecan, la semilla está lista para germinar. Y ellos van dejando semillitas por todas partes, entonces es una muy buena opción para ir reforestando. En cuanto al olor, que todo el mundo, pero ¿por qué coges esos animales y huelen feo? No es que huelan feo como tal. Así como los zorrillos, ellos tienen un mecanismo de defensa. Entonces, ¿qué sucede? Si un animal se siente atacado, se va a querer defender de alguna manera. Entonces la zarigüeya, y no todas lo hacen, pero muchas de ellas, ustedes han escuchado que las zarigüeyas hacen las muertas. Sí. Bueno, en algunos casos pasa, en otros no. Entonces lo que sucede es que entran en un estado de shock realmente, entonces quedan como muertas, pero no están muertas obviamente, y se desmayan básicamente. Otras, en vez de hacerse las muertas, lanzan el almizcle, que es un fluido anal. El almizcle lo tienen también los perritos. Algunos perros, cuando los van a capturar o hay truenos, están muy estresados, sueltan ese mismo almizcle. Huele muy mal y lo que ayuda, o sea, lo usan como un mecanismo para defenderse de sus depredadores. Entonces no es como que si uno coge una zarigüeya va a oler mal, no sucede todo el tiempo. Y bueno, son animales que han evolucionado, les llaman fósiles vivientes porque ellos datan desde la era de los dinosaurios y se han venido adaptando a todos los cambios. Entonces, nada, son animales muy importantes, hay demasiados estudios sobre ellos, aunque siento que igual todavía falta conocer un poco más sobre ellos. En verdad son animales sorprendentes y aunque muchos dicen que son feos, pues yo siento que realmente es algo muy superficial el venir a darle valor a un animal, a una persona, por cómo luce. Abril, súper interesante. Pues en realidad quedo muy sorprendida porque, al igual que muchos oyentes, pues yo también tenía muchos tabúes acerca de las zarigüeyas. También pues me causaban miedo. Yo decía, no, pues huelen mal, pues lo que tú nos acabas de mencionar, pero pues en realidad la labor de ellos es súper importante para la naturaleza y pues obviamente para nosotros, porque también tenemos miedo a las cucarachas, a los insectos, entonces pues lo que están haciendo las zarigüeyas es aportándonos. Me surgió otra duda y es, tú nos comentas que en el transcurso del proceso quienes te ayudan son pues las personas de tu familia, pero ¿no has pensado en crear como un colectivo o lo tienes para que más personas se unan a esta iniciativa y de pronto más personas le cojan amor a las zarigüeyas así como tú lo hiciste en el paso de los tiempos, de los años? Pues me encantaría, realmente es el propósito, porque es una labor pesada. El criar varias zarigüeyas al tiempo conlleva que tú trasnoches un montón y que a medida que crecen necesites conseguirles insectos, fruta y muchas cosas. Al igual que muchas personas, yo también pues sentía un poco de asco por la cucaracha, el milpiés, que el alacrán, pero cuando llegó Viscolata dije, no, pues me tocó. Entonces claro, busqué lombrices, busqué chisas, cucarachas, absolutamente todo porque tenía que alimentarlo. Yo también soy un poco cobarde para la noche, yo decía, no, él es nocturno, entonces me tocaba estar con él en las noches, en la casa vacía, en el jardín, acompañándolo, pues para yo verificar que de pronto no fuera a pasar algo con los perritos, con los gatos. Entonces uno va venciendo miedos. Y pues sé que ahorita hay una chica de acá que ella trabaja en Macute, Carolina Quevedo. Ella tiene ahorita 2 zarigüeyas y hemos estado en contacto ayudándonos, entonces siempre hablamos para darle indicaciones, entonces eso me tiene muy feliz porque sé que ya no soy solamente yo. Lógicamente en el canal de YouTube tengo mis videos orientando a las personas, pero siempre me escribe mucha gente de Argentina, de México, de Uruguay, de Venezuela, de todas partes, acá de Colombia también, pidiendo ayuda. Entonces ya básicamente tengo un grupo de conocidos con los que nos ayudamos. En Cali está la Casita del Bosque de Davis Travis y ellos también hacen rescate de zarigüeyas. Entonces hay un colectivo grande, pero acá en la mesa todavía no es algo fuerte. Sí me gustaría que de pronto pues tuviera más apoyo mi labor, pero bueno, yo con mesunos.org también he estado trabajando en ese tipo de cosas, informando en peluditos.
pero básicamente la ayuda la recibo desde mi familia, los cuidados, absolutamente todo eso, y pues la parte económica sí, yo he recibido algunas donaciones, pero como de amigos, de alguna entidad como tal, no. Bueno, Abril, hemos tenido una conversación bastante interesante y quiero aprovechar en ese momento para saludar a todas las personas que se están conectando a nuestra transmisión en Facebook, que te han enviado bastantes saludos, a Paola Rodríguez, a Betty, a Emma Claudia Ballén y a Zamora Juanse, que están ahí enviándote muchos mensajes de apoyo a tu labor. Entonces quiero que cerremos, que finalicemos esta entrevista enviándole un mensaje a todas estas personas que nos están escuchando para que, no sé, se sumen a tu causa, para que empecemos a tener un poco más de conciencia alrededor de todos estos animales que también tienen derecho y también son parte de nuestro ecosistema. Entonces haz esta invitación o deja este mensaje para que tomemos un poco más de conciencia alrededor de esto. Sí, William, claro que sí. Bueno, pues yo los invito a todos a ser compasivos con las zarigüeyas, son animales muy importantes. Entonces creo que lo necesario acá es trabajar en colectivo, ayudarnos, frenar esa violencia que caracteriza tanto a nuestro país, dejar de matar animales porque sí, porque se me comió el pollo, no, tratar de ser también responsables nosotros como seres humanos, y aportar un poquito a la naturaleza. Creo que es momento de empezar a reflexionar respecto al daño que hemos venido haciendo, el por qué la zarigüeya está entrando en mi casa, porque ese era su hábitat y se les ha venido acabando. Entonces, detenernos a pensar que si nos da susto, por supuesto, hay personas que se asustan y es normal, pero evitar lastimarlas, comunicarse con los bomberos, con la CAR, y pues en dado caso conmigo, yo con mucho gusto los voy a ayudar. Bueno, ¿y cómo se pueden comunicar contigo para este tipo de cosas? ¿Cuál es tu número? ¿Cuáles son tus redes sociales? Aprovecha. Sí, en Instagram aparezco como abrilmara_ph o abrilmara_05, por cualquiera de las dos. Y también me pueden contactar al 300-826-9967. Y en mi canal de YouTube, por supuesto, también siempre estoy muy atenta a todo lo que necesitan. Bueno, Abril, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido una entrevista bastante bonita, bastante enriquecedora, con un tema que es muy presente en nuestro municipio, pero que no habíamos como visto, que no teníamos tanto en el radar. Entonces, muchísimas gracias a ti. Despídete de nuestros oyentes y nuevamente mil gracias por acompañarnos. A ti, muchísimas gracias, William, Derly. A todos, muchas gracias. Al Consejo de Juventudes por la oportunidad y gracias a todos los oyentes por escucharnos. Chao. Chao, muchas gracias. Era Abril Mara quien nos acompaña. Muchísimas